Seguimos por América Mediodía y quería contarte que todos los viernes regalamos premios, pero además tenemos otro regalo, porque si querés cumplir tu sueño de tener tu primer auto 0 kilómetro, Indiana te regala los beneficios exclusivos si vas de parte nuestra. ¿Por qué? Porque los autos que están en el mercado, los que más se venden es el Peugeot 208 y el 2008 que ves en pantalla y que pueden ser tuyos y obtener beneficios exclusivos si te comunicás al 3816265288 con Agustín Martínez, asesor oficial de Peugeot e Indiana. Así que si querés cumplir tu sueño de tener tu primer auto, ya sabes, comunícate con Indiana. Bueno, dicho esto, vamos a volver al piso porque tenemos una nota interesante con un dato que lo veníamos hablando durante toda la semana. Es un tema que muchos tienen dudas también, sí, claro, y por eso vamos a presentarlo a él. ¿Te parece, Fabri? Sí, así es. El doctor Jorge Sánchez, él es médico especialista en adicciones y hoy vamos a hablar de lo que es el cannabis y cómo tomó auge, cómo tomó fuerza como alternativa a la medicina tradicional. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Quisiera aclararte lo siguiente para hablar de cannabis. Sí. El cannabis es un universo complejo. Sí. Los escenarios que se podrían tratar y deberían tratarse sería el uso recreativo, social, sí, el industrial, pero ustedes se refieren más al cannabis medicinal, que es por lo cual me convocaron. Creo que la utilización de la terapéutica con cannabis es una terapéutica alternativa que hoy poseen los profesionales como herramienta terapéutica para tratar determinadas patologías. La dificultad radica en que el tema de cannabis no está en la currícula universitaria, en la formación académica de los médicos. Eso crea un déficit, porque a veces la sociedad pide que el médico evalúe y actúe sobre cannabis, pero en su formación académica no la tiene. Eso nos llevó a formar a nosotros, yo pertenezco a la cátedra de farmacología en la Facultad de Medicina, a que hay que capacitar los recursos humanos. En eso comenzamos primero en grado, con un módulo optativo sobre cannabis medicinal para alumnos. Y es optativo, si no es obligatorio, y el alumno tuvo una gran repercusión porque la inscripción es alta para un módulo optativo. Y además creamos una diplomatura de cannabis medicinal, uso terapéutico, que es interdisciplinaria, así que pueden, no solo los médicos, farmacéuticos, incluso abogados, que pueden tomar esa capacitación de posgrado para internalizar el conocimiento, tener la habilidad y la destreza como para poder indicar, aconsejar, y eso a los médicos creo que le hace muy bien prescribir sobre eso. Doctor, recién mencionaba que el cannabis es para ciertas patologías. ¿Como cuáles lo puede implementar una persona? Obviamente esto me imagino que no es para todos. Yo creo que en primer lugar es una herramienta terapéutica en manos de un médico. El médico debe hacer lo primero un diagnóstico correcto, hacer las interconsultas correspondientes y los exámenes complementarios para llegar a un diagnóstico. Lo primero sería descartar qué pacientes no podrían recibir cannabis. Eso sería una alternativa válida, porque ya estamos cubriendo y protegiendo a una sociedad que muchas veces cree que cannabis es la solución y la panacea, y esto no es así. Es una alternativa terapéutica, es de segunda línea y para determinadas patologías, que es lo que usted me pregunta. Bien, o sea, hay personas que no pueden consumirlo directamente, que están contraindicados. No debería. Así que, si cuando uno hace los estudios complementarios de diagnóstico ante un paciente que concurre a la consulta y le pedimos, por ejemplo, los exámenes, electrocardiograma, y el paciente presenta en los estudios un examen cardiovascular con arritmia cardíaca, no debería ser un paciente susceptible de recibir cannabis, por ejemplo. El cannabis medicinal, ¿cuáles son los beneficios que aporta al ser humano cuando lo empieza a usar? Depende del diagnóstico y depende de varios factores, que son los ejes. Supongamos la edad. En los niños, el cannabis medicinal, y hay que tener en cuenta también que cuando uno habla de cannabis medicinal, tiene que tener en cuenta qué molécula está utilizando. Claro. No es uno dice cannabis, pero cannabis es complejo. Ajá. Pero supongamos en el caso de los chicos que tienen patologías neurológicas, llámese una epilepsia, que está tratada con fármacos indicados, pero realmente no tiene una respuesta adecuada, ahí surge el cannabis como una alternativa terapéutica. Bien. ¿De acuerdo? Es decir, en esos casos. En otras patologías, fundamentalmente, nosotros creo que, por lo menos en mi experiencia, lo que estamos tratando con pacientes con patologías susceptibles de cannabis, en pacientes que tienen trastornos de sueño, dolor y fundamentalmente dolor crónico. Esto recuerde que el dolor crónico
es una patología generalmente de gente mayor, que además ya viene polimedicada, es decir, está tomando muchos medicamentos, a veces eso le ocasiona reacciones adversas, fundamentalmente que hace que el paciente además implica un costo, ten en cuenta que el medicamento también implica un costo económico. Entonces eso permite que el cannabis en patologías crónicas puede ser una alternativa útil, no solo para disminuir la cantidad de fármacos que está consumiendo, eso reduce las reacciones adversas, reduce el gasto en medicamentos, pero además también le permite ser complementario, es decir, que hay patologías que pueden ser únicamente con cannabis, una vez que hizo la reducción, y en otros ser complementario. Bien. Aquí quiero dejar aclarado con respecto al dolor, porque a veces la gente, las personas creen que es automático y es rápido. Cannabis no tiene eso. Cannabis en la utilización hay que primero pensar en la forma farmacéutica, es decir, en qué forma voy a administrar. Una cosa es un aceite, otra cosa es un ungüento. Claro. Y segundo, que nosotros, al tener nuestro sistema endocannabinoide, el cannabis, en la forma que nosotros administramos, tiene un periodo de latencia, no es rápido lo que va a ser el efecto. Va a tener que tener un espacio de tiempo, 1 o 2 semanas, y encontrar la dosis correcta para el determinado paciente. Esto no se puede prescribir a todos la misma cantidad igual. Y con respecto a la composición en sí de, por ejemplo, un aceite de cannabis o una crema que se habla por ahí de que puede tener más CBD, más THC, o sea, dependiendo de la molécula presente, lo estoy diciendo de manera coloquial. Errónea. Claro, exacto. Pero justamente eso es lo que tenemos que nosotros, ustedes son grandes comunicadores, que ese error que usted lo revertir. Totalmente. Eso depende de la planta. Depende de la planta. La genética de planta, de cada una, determina el genotipo que tiene. No es que yo arme un aceite como yo quiero, digamos. Lo puede hacer, pero está estafando a la población, que es lo que ocurre. Bien. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, si usted, eso el prescriptor, quien va a prescribir, va a indicar y va a necesitar determinado tipo de molécula. Una cosa que yo quiera tener una molécula o este producto con THC. Sí, y que el THC, ¿qué hace? Para aclararlo también. Es una molécula que tiene determinados efectos a nivel fundamentalmente el sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Y tiene también reacción en otros niveles de acuerdo a los receptores. Bien. Y después está el CBD. Pues ten en cuenta que la planta, lo que usted dice es cannabis, es una planta que tiene más de 500 principios activos, de los cuales 100 son cannabinoides. Están más estudiados el CBD, el CBG, CBN, pero tenga en cuenta que, yendo a la pregunta que usted me hacía, entonces yo tengo que ver el genotipo. Si yo quiero aplicar THC, sería genotipo 1, si quiero aplicar 1 a 1, que tengan la mitad de CBD y CBN. Y la otra cosa sería importante reconocer también que si quiero dar solamente CBD. Acá hay que hacer una aclaración porque el producto de la molécula sola CBD ya está en farmacia, ya hay un producto que está en la farmacia. ¿Y el CBD que es más analgésico? ¿A dónde apunta el CBD? Tiene dos características fundamentales. Uno es la analgésica, la neuroprotección y antiinflamatoria. Pero actúan complementariamente. Es decir, que realmente muchas veces es necesario que se aplique CBD, pero tiene que tener una cuota de THC. Claro, para también complementar con el sistema nervioso, digamos. Algo claro, que es decir, tengan en cuenta que si bien tiene una especificidad muy alta el THC de llegar al sistema nervioso central, el CBD también lo tiene, pero en menor cantidad. Hay que tener en cuenta que también en este contexto, cuando uno pone un ungüento o pone un aceite, está mezclando también otros cannabinoides, estos otros productos que no son cannabinoides que tiene acción terapéutica, y eso se llama terpeno y flavonoide. Lo tiene el aceite, eso no lo tiene el CBD de la farmacia, tiene una sola molécula. Y acá quiero hacer una aclaración porque a veces es importante las patologías que usted me preguntó, también lo que es el dolor crónico, hablábamos de epilepsia refractaria, trastorno de sueño, es importante, pero la molécula para el trastorno de sueño es CBN, no es THC y CBD. Bien. ¿De acuerdo? Y en esto el que sabe, el que tiene el conocimiento de la genética de la planta es el cultivador. Claro. Y si yo quiero, tratar a un paciente con trastorno de sueño, haré el diagnóstico de qué tipo de trastorno tiene, y decide utilizar cannabis en lugar del psicofármaco, porque realmente tiene una dependencia muy alta, a lo mejor es la benzodiazepina, le tendrían que dedicar ni THC ni CBD, sino que tendría que CBN. Doctor, pero para que a mí me diagnostiquen y yo pueda usar esta cura, tiene que ser un médico que esté habilitado, que haya hecho una diplomatura, que se haya formado, si yo quiero que esta alternativa esté dentro de mis posibilidades o no. Yo sacaría la palabra cura, ¿de acuerdo? Porque son alternativas médicas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de ese paciente. A lo mejor no va a solucionar, no le va a curar el problema, pero va a complementar. Un médico tiene la posibilidad de poder prescribir. Lo que ocurre es que hay una resolución del Ministerio de Salud ahora que especifica que para prescribir cannabis el médico debe haber hecho una diplomatura o un magíster.
Eso limita mucho a la población. De todas maneras, el médico tiene la posición de prescribir, pero puede también interconsultar. Nosotros tenemos pacientes, a lo mejor en esto quiero hacer otra salvedad, que son pacientes consumidores, policonsumidores de droga, que por eso pasa en la imagen de que nosotros tratamos chicos con consumo problemático. Pero al policonsumidor también se lo puede tratar con cannabis. Y muchos colegas que son médicos psiquiatras que no conocen el tema, pero cuando nosotros le explicamos, ellos también están de acuerdo que nosotros hagamos la parte para ser complementarios en este tratamiento interdisciplinario. Bien. Doctor, le pregunto, porque mucha gente se hace esta pregunta, ¿sirve para los dolores musculares, para los dolores para el dolor general, digamos, de cuerpo? Muchos adultos que por ahí lo sufren, ¿también se lo puede aplicar o esto es solamente terapéutico? No, son cosas que tienen que aclarar. El primero, que el dolor puede tener 1000 causas. Sí. ¿De acuerdo? Y el dolor es una manifestación subjetiva. Yo no tengo posibilidad de poder decir que si usted me dice que le duele, esto es desmentir que a usted le duele. Claro. Ese dolor puede ser muscular, articular y dolor del alma. Bien. ¿De acuerdo? Ahora, el cannabis puede ser una herramienta terapéutica. El médico debe decidir si la va a indicar o no y se le va a solucionar el problema. Bien. Si usted me dice con respecto a la musculatura, dependerá cuál es el dolor. Si es la contracción, es decir, un paciente que está con estrés, contracción muscular y el CBD actúa como miorrelajante también es una alternativa. Tengan en cuenta que también en el arsenal terapéutico de la posibilidad de prescripción no hay que descuidar que hay también fármacos indicados para solucionar el problema. ¿De acuerdo? No es solamente si, bueno, yo voy a utilizar esto, tengan en cuenta que para esas cosas. Quiero dejar en claro lo siguiente. Cannabis tiene la posibilidad de poder ayudar, es complementario, no sirve para todas las patologías, hay que hacer un buen diagnóstico, descartar lo que no, y fundamentalmente cuando hay dolor hay que tener mucho cuidado porque es muy útil en el caso de dolor crónico. Y en una patología, también agregándola a lo que usted me había preguntado, de fibromialgia. En fibromialgia, que son muchos pacientes, fundamentalmente mujeres, con una asistencia terapéutica psicológica complementaria, médica clínica, el cannabis viene a ser una herramienta terapéutica muy importante. Ahí leíamos, doctor, sobre la diplomatura, ¿no? Y algunos datos que salían en pantalla. ¿Están las inscripciones abiertas ahora o no? Ya sería para el año que viene. Claro, terminó el primer corte, 63 egresados, estamos en el módulo 7 del segundo corte y ya tenemos, pues son 15 módulos. Estamos, porque es mucha la demanda, tenemos un banco de datos de casi 45 o 50 inscriptos para el tercer corte. Perfecto. Gracias, doctor. Ahí en pantalla vimos durante toda la entrevista datos sobre esto. Le agradecemos por su presencia y por sacar dudas a nosotros y sobre todo también a la gente, que es muy importante que tenga un buen diagnóstico entonces. Yo creo que lo que ustedes están haciendo es esto. Yo no puedo llegar a toda la población, Claro. Pero si ustedes son un medio de comunicación y le damos información científica, realista y actualizada, creo que la población va a tomar conocimiento de las cosas que debería tomar. Así que yo le agradezco mucho la invitación y estoy a disposición. Cuando ustedes necesitan, con mucho gusto. Muchas gracias. Doctor. Nos vamos directamente con con Mati Fernández. Ahí está, porque vi el platinado de Franquito al frente y digo, no está Franquito allá. Vamos